porque ya tenemos bases, ¿no? Bueno, entonces, a ver, ahí estoy suponiendo que ya están viendo la red. Sí, ya se ve. Bueno, entonces, ahí tenemos la respuesta forzada. Recuerden forzada porque vamos a conectar la fuente a la red. Les recomiendo mucho que pues pongan mucha atención porque vamos a resolver de su práctica RL, vamos a resolver la respuesta forzada, entonces vean cómo se resuelve. Voy a ver, déjenme ver tantito aquí. Bueno, entonces vamos a resolver, van participando así, por lo que diga la lista, ¿no? Entonces vamos a empezar, hoy es 12. Ibáñez, Morales, Bruno. Presente, profesor. Vamos a resolver con calma esto, entonces, ¿cuál sería el primer pasito? Sería t menor que 0, entonces es antes de accionar el interruptor. De acuerdo, entonces, Se primero, calculan sus condiciones iniciales, ¿no? Ajá, recuerde que hay una red. ¿Cuál sería la red? Sería que el circuito está abierto, ¿no? Porque el interruptor no está conectado con la resistencia ni con la bobina. De acuerdo. Entonces, okay. Entonces vamos a poner ahí que ustedes en su práctica, supongo que ya la están resolviendo. Ya viene la segunda práctica que hay que resolver, que es esta. Ajá, entonces tienen que dibujar las figuritas para la red auxiliar para cada paso, porque si no, voy a pensar que lo están copiando o que no lo saben. Entonces, para evitar cualquier pensamiento de ese tipo, pues vamos a calcular todo, ¿no? Entonces ya indicar todo. Entonces, aquí tengo la corriente en 0 menos. Aquí tengo inductor, resistor, la fuente, y como ya dijo aquí Bruno, y se observa, le voy a poner así, se observa que la I en 0 menos, pues vale 0, ¿no? Y habría que poner la nota, muy importante ahí, que no hay condiciones iniciales. Y recuerden que siempre les pregunto por qué, ¿no? Siempre hay que escribir por qué o especificar por qué. Entonces, no hay condiciones iniciales porque la red está desconectada, ¿no? Entonces, yo supongo que con eso se entiende. Bueno, entonces todavía no conectamos la red. Vamos con el paso número 2 y barrarán. ¿Qué hay que hacer con el paso número 2? Presente. Con el paso número 2 es accionar el interruptor en t igual a 0. Ajá. La red que queda sería la fuente, la resistencia y la bobina. Sí, pero ¿cómo vamos a representar la bobina? La bobina queda, apenas se va a cargar como circuito abierto. Uh-huh. Bueno, no es mal plan, pero yo estoy pensando que si lo reflexiono, digo, a veces
nos da el pánico y con la intención de contestar, pues decimos algo y a veces le atinamos, ¿no? Pero bueno, con calma hay que reflexionar y pues sí, supongo que hizo referencia con el capacitor, ¿no? Ajá, sí, El lo hice referencia con el capacitor, pues hace lo inverso. Ajá. Bueno, entonces, ¿cuánto valdría esa I en cero? Y en cero tendría que valer lo de la fuente. A ver, No, 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 no. Y en cero, no, vale cero porque está abierto. así es. Eso es muy importante, observar qué está pasando. Dice, bueno, pues es que no circula la corriente, está abierto, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos la corriente, esa, recuerden que la I0 es la que necesitamos para calcular las condiciones en T mayor que cero, ¿no? Nada más ahí como por un dato, digamos que curioso, no curioso, sino para revisar el concepto más que nada, ¿no? Jiménez Pimentel, Vente, profe. no es necesario que lo escribamos, pero vamos a hacerlo. ¿Cuánto valdría el voltaje en la bobina? Es para revisar concepto. Voltaje en la bobina en cero, ¿cuánto valdría? El mismo que la fuente. Ajá, entonces repito, no lo vamos a necesitar. Bueno, lo vamos a tener nada más como referencia, pero realmente necesitamos la corriente. Entonces, ya puse mal ahí por estar pensando en la corriente. Bueno, entonces vale lo de la fuente. Bueno, ese fue el paso número 2. Jiménez Sánchez. Presente, profe. Vamos con el pasito número 3. El paso 3 sería poner la red tal cual como está, ya que esté mayor que cero. Ajá, vamos a escribir la ecuación diferencial, ¿no? Sí. Entonces, otra vez la red. La red sería la del inicio. Ajá, entonces les repito, en la práctica, cuando desarrollen su práctica, escriban los pasitos, todo esto que estoy poniendo también ustedes lo deberían de poner porque estamos pensando, bueno, al menos yo estoy pensando que se está resolviendo para personitas que no tienen mucho conocimiento. Vamos a pensar en los de teoremas, ¿no? Estos chicos de teoremas, pues no saben nada de un transitorio todavía. Entonces, si le vamos escribiendo todos los pasos, pues más o menos le van a entender, ¿no? De lo que se trata. Bueno, entonces, a ver, ¿quién sigue? Juan Juárez. Dígame, profe. Ya tenemos la red, ahora ¿qué hay que hacer? Poner las ecuaciones con respecto de, ¿cómo se llama? Con Kirchhoff. Ajá, entonces vamos a poner que por ley de voltajes de Kirchhoff, a ver cómo queda la ecuación. La resistencia, sí, la resistencia por I de T, No, primero la indicamos. el voltaje de la resistencia Ajá, más el voltaje de la bobina, igual a cero en todo momento. en este caso es igual a E porque tenemos la fuente, ¿no? Ujú. Bueno, Sí, 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 sí. leamos, Sí, profe. ajá, cómo se calcula, vamos a sustituirlo por derivadas, etcétera, ¿no? Entonces, Ujú. voltaje en el inductor, ¿cómo se calcula? Sería L de I de T más sería R por I. Ujú. Y luego, Igual a E.
Entonces, a ver, pregunto a todo el público, ¿esa es una ecuación diferencial? Sí. 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 Ajá, ya es una ecuación diferencial, no hay ninguna integral, ¿verdad? Entonces es una ecuación diferencial que es no homogénea, ojo con eso, ¿eh? Es nuestra primera ecuación diferencial no homogénea que vamos a resolver. Entonces, lo que sigue, tengan en cuenta los pasitos, ¿no? Son todo esto, todo lo anterior ya más o menos veo que lo dominan y eso me da mucho gusto porque no van a tener mucho problema, creo, en el examen. Sigan repasando de todos modos, ¿no? Pero entonces, a partir de aquí viene el complementario, ¿no? Entonces ya vamos a resolver una ecuación diferencial no homogénea. Entonces, lo que tenemos que hacer es resolver por partes, ¿no? Primero la homogénea, vamos a hacer una propuesta para la homogénea y después vemos con la particular, ¿no? Entonces, bueno, para que sea homogénea o para resolver la parte homogénea, lo que tengo que hacer es, y lo voy a poner por acá, voy a poner así, solución propuesta. Para la parte homogénea, ¿no? Ajá, entonces la parte homogénea pues era L o SL por la derivada de corriente con respecto al tiempo más R por I igual a 0. Esa es la parte homogénea. Vamos a hacer una propuesta para eso, ¿no? Entonces, López Rojas, ¿qué hacemos ahí? ¿No está López Rojas? Bueno, vamos a ponerle falta entonces por lo pronto. Martínez Rea. Lo primero sería considerar a ver, bueno, eso iba a decir. Y quedaría LD de la corriente más R por la corriente igual a 0. Y luego de ahí. Factorizar la corriente. Ajá, entonces vean que aunque ya lo sabemos, ¿esta cuánto va a valer? Diferente de 0. Diferente de 0. Martínez Robles. No está. Bueno. Ramos Ramírez. Presente. A ver, ¿qué hacemos con el LD más R? Sería LD. Se A ver, ya que propone la constante, la solución. ahora la propuesta, ¿cuál va a ser? E a la raíz, eso ya lo sabemos que es E a la raíz por T. Ajá, esa es mi propuesta, pero estoy hablando de la homogénea, entonces le voy a poner I de homogénea. Esa es la homogénea, esa es mi propuesta. No la voy a resolver ahorita, la homogénea.
Nada más hice la propuesta, porque la voy a necesitar más al rato. Ese es, ojo con eso, porque generalmente cuando no repasan, ya hice la propuesta de la homogénea y empiezan a calcular K. No es así. Ahorita todavía no se calcula K. Entonces ahora esa es la propuesta para la homogénea. Ahora voy a hacer la propuesta para la particular. Ajá. Entonces esa es la diferencia. Para la particular. ¿Por qué la particular? Porque mi ecuación diferencial pues es no homogénea y está igualada a una, en este caso vamos a ver, ya lo sé, pero vamos a verlo, es una constante, ¿no? Entonces está igualada a una constante. Yo tengo que hacer una propuesta con base a a lo que está igualado, ¿no? Que generalmente es la excitación. Ajá, entonces está igualado a una constante. Lo que tengo que hacer es una propuesta de tipo constante. Y voy a poner eso como la ecuación está igualada a una constante. Entonces la propuesta es de tipo constante, ¿no? Entonces, y voy a seguir con la I, pero ahora es una I de particular, por eso le pongo P. Entonces, si está igualada a una constante la ecuación, entonces propongo la propuesta como una constante A. Y bueno, ya que hice la propuesta para la particular, ojo con el paso que sigue. Ahora voy a poner esta debe satisfacer a la ecuación diferencial, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que la voy a sustituir en la ecuación diferencial. Voy a poner aquí, por lo tanto, sustituir en ecuación diferencial, ¿no? Entonces la voy a sustituir aquí, mi propuesta de la particular. Bueno, entonces vamos a ver alguien que nos auxilie. Rojas Cruz. ¿Sí está Rojas Cruz? Bueno, creo que no. Romero Rodríguez. Sí, profe. Quedaría L de I de T más R I de T igual a A. Vamos a ver cuánto vale la I. Aquí lo tengo. Ok. A de T. La constante A. ¿Cuánto es la derivada de una constante? A ver, todo el mundo, ¿cuánto va a valer eso? 0. Cero. 0. Va a valer 0. Ajá. Entonces, ¿cuál es la idea de sustituir la particular en la ecuación diferencial? Pues calcular esa constante A.
Entonces, de aquí a qué va a ser igual. A E sobre R. Ujú. Entonces, implica que mi particular es E sobre R, ¿no? Porque ya tengo la A. Ajá, entonces vean cómo es esto. Propongo la homogénea, ya hice la propuesta de la homogénea, pero no la resuelvo. Después hago la propuesta de la particular y resuelvo la particular. Bueno, ya tengo, pero no está resuelta la homogénea. Entonces, ahora voy a poner aquí ahora, sumando respuestas. Voy a tener la corriente total, ¿no? Entonces voy a poner aquí que la I total es la suma de la homogénea más la particular. Ajá. Bueno, entonces las voy a sumar y resolvemos. Vean que ya que las haya sumado, me falta calcular la constante K. Entonces, conclusión, la constante K se calcula al final de todo el proceso, ¿no? Es lo último que se calcula. Entonces, la I total va a ser igual a, primero venía la homogénea, que habíamos dicho era K por E, a la menos R sobre L por T, más la particular que resultó ser E sobre R. Entonces, a ver, vean ahí, ya nada más nos falta calcular K. Y ya se termina. Ajá. Rosas García, ¿cómo le hacemos para calcular K? Presente, profe. Sustituimos Aquí no como. las condiciones, ¿no? En T es igual a 0. Entonces, a ver, si voy, no es grosería, pero sí ya las voy identificando, quién me contesta, quién no, quién a medias, etcétera, ¿no? Entonces, repasen, por favor. Con unos 3 minutos, no mucho, con 3 minutos que lo agarren como novelita, así a ver cuáles son los pasos. Con eso es suficiente, nada más, solo es recordar los pasos, no es otra cosa. Ajá, entonces, ¿cuánto valía la corriente en cero? ¿Sí recuerdan? Quien le tocó calcular la I en cero se debe acordar. ¿No? 0. Bueno, Cero. Vale, 0. ajá, entonces las condiciones en T igual a 0, la corriente valía 0. Ahora, pues hay que, Santiago Cortés, ¿ya contestó? Presente. No, todavía no. No, todavía no. A ver, entonces, Santiago Cortés, ¿qué hay que hacer? Sustituir en la I total. Evaluando, lo correcto es decir, entonces, evaluando. I en 0 en I total. Ajá, ¿cómo va a quedar? I en 0 igual a K por E a la menos RL por 0 más ER. ¿Y esto a qué era igual? Es igual a K más ER. Es igual a 0, ¿no? Ajá. Bueno, entonces de aquí, ¿cuánto va a valer la exponencial? 1. Ajá. Entonces, ¿qué me queda?
implica que K más ER es igual a 0. ujú, K que es K es igual igual a menos ER. E sobre R, ¿no? E sobre R. Y ahora, Sustituimos K en I total. ajá, le pongo Sería finalmente, I total de T es igual a menos E sobre R por E a la menos RL por T más ER. ujú, Santiago Gutiérrez. Presente, profesor. ¿Y qué más podríamos hacer ahí? Se podría quedar así, pero podríamos hacer algo. Bueno, se eliminaría E sobre R porque está restando y está sumando, entonces nada más se quedaría la E a la menos R sobre L. A ver, no lo entendí muy bien, pero creo que me quiso decir eso. Sí, Bueno, ujú. Bueno, ya tenemos la solución, respuesta forzada del circuito RL para la corriente. Ahora vamos a ver Santiago Gutiérrez ya, ¿no? Solano, voltaje en el resistor. R por I, ¿no? Entonces es igual a R por... Bueno, aquí va a faltar otro paréntesis. E sobre R, que multiplica 1 menos... Ajá, entonces, ¿cómo queda? Quedaría E. A ver, dejen a este Solano. Ujú, y ya tenemos ahí voltaje en el resistor. Olivares. Nos falta el voltaje en el inductor. Sí, profe. ¿Cómo le vamos a hacer? A ver cómo le hacemos los demás. La ecuación 1 se despeja de ahí. Ujú, vamos a despejar de la ecuación 1. Entonces, de ecuación 1, voltaje en el inductor va a ser igual, teníamos E menos voltaje en R, ¿no? Eso es lo que tenemos por aquí, ¿no? Despejamos voltaje en el inductor, es igual a E menos voltaje en R, ¿no? Entonces, ya lo tengo ahí. A ver, Olivares, ¿qué vamos a sustituir entonces? Me va dictando, por favor. Este sería voltaje en L de T igual a E menos E por 1 menos E a la menos RL de T. Ujú. De ahí, ¿qué podemos hacer?
A ver, vamos a multiplicar la E mayúscula por lo demás, ¿cómo quedaría? Sería menos E por menos E mayúscula por la E. Digo, sí, más, perdón. La menos RL de D. Ujú. Bueno, ya finalmente, ¿qué queda? Quedaría E mayúscula por E a la menos RL de T. Ujú. Bueno, ya tenemos la solución completa. Ujú. Para voltaje del inductor, del resistor, de todas, ¿no? Entonces, ahí están los pasos, pues digamos que un tanto condensados, bueno, explicados, ¿no? Y ahí está completo por si alguien quisiera tomarle alguna foto. Esa sería la respuesta forzada con los pasitos explicados. Y de todos modos en las notas están explicados. ¿Hay alguna duda, pregunta? Profe, ¿las notas las va a subir a Teams? Sí, hoy voy a intentar hacer todos mis ajustes que tengo que hacer. Y en caso de que vea yo que como que no me da tiempo, se los mando por en PDF al jefe de grupo y ya se los pasa, ¿no? Bueno, entonces ahí pues recuerden que hacen las gráficas de tarea, esas son las últimas gráficas que van a hacer de tarea y ya las integran a las otras gráficas que han estado haciendo. Ujú. Bueno, entonces, si no hay alguna duda, vamos a hacer otro de respuesta forzada, pero con una excitación diferente para que vean cómo es la propuesta. Ujú. Entonces, pues voy a pasar a ese ejemplo, ese nuevo ejemplo. Ujú. Bueno, antes de que se me olvide alguna duda de la práctica, los que ya están trabajando, la tienen que tener lista para la semana, la tienen que subir. Ujú. Y para la siguiente semana deben de subir esta, la RL. ¿No hay dudas? La práctica se hace, bueno, no importa si se hace en hojas blancas o en hojas de 4. Como ustedes se acomoden, al final de cuentas, vamos a suponer que esta fue mi práctica, pues, a ver, aquí la cuestión es que yo voy desarrollando con literales, porque no tengo los datos reales, pero si supiera cuánto vale R, cuánto vale L, ajá, cuánto vale E, entonces aquí, por ejemplo, cuando escribo mi ecuación diferencial, bueno, desde aquí, ¿no? Desde aquí el voltaje en el inductor en 0, no voy a poner que vale E, porque ya tengo datos, ¿no? Le voy a poner, si yo le puse 8 volts o 10 volts, pues le voy a poner 10 volts, ya no pongo E. Aquí tampoco en la ecuación 1 ya no pongo E. Aquí RL ya no voy a poner los R y L, ya tengo que poner los datos, cuánto valen. Ujú. Entonces aquí L, ya no voy a poner L, ya voy a poner los datos, ajá, y ya todo ya no lo voy indicando, lo voy trabajando ya con los datos reales.
Ujú. Porque, por ejemplo, aquí el voltaje, este último voltaje del inductor, si mi fuente valiera 10 volts, entonces tendría VL de T igual a 10 por E a la menos, es un decir, menos 3.25 por T. Ujú. Ya son datos reales, ya no están indicados. Y les decía, bueno, suponiendo que esta fue mi práctica, pues aquí lo hice más o menos en orden. Le fui poniendo sus indicaciones. Y lo único que haría pues es tomarle foto. Aquí pues obviamente está en cuadritos, pero bueno, pues, yo en este caso le puedo poner ahí este fondo blanco y le tomo foto. Si no pudiera, mi cuaderno rayado, bueno, pues se queda así. Le tomo foto y lo voy a integrar al PDF, ¿no? No sé si quedó ya contestado. Sí. Profe, Bueno. entonces, ¿hay día para la entrega de esta práctica? Sí, les digo que hoy es viernes, hoy, mañana ya voy a definir bien todas las fechas, a subir todos los materiales que haga falta, pero lo que les voy diciendo es que es la RC, la práctica RC la tienen que entregar en la semana que viene, no sé exactamente el día, voy a hacer mis cuentas, porque ya se las dejé hace tiempo. Bueno, ya tiene unos días, no muchos, pero ya tiene. Ujú. Y esta RL para la semana, la otra, como mediados de la otra semana. Ujú. Entonces, para que no se atrasen y la vayan trabajando. El primer parcial, recuerden que se evalúa con la práctica 1 y práctica 2 en cuanto al laboratorio. La 2 es la RL. Ujú. Entonces ya la pueden calcular, ya la pueden simular. Cualquier duda que tengan, pues me avisan y se les asesora. Ujú. Bueno. Profe, yo tengo una duda con respecto a la simulación. Ajá. Al momento de calcular PW es con la constante de tiempo, o sea, con la tau. Sí. ¿Nada más es esa la tau? ¿O cómo se calcula la PW? Es que eso es lo que no sé, porque Sí, lo he repetido. El PW, si queremos ver, PW es para la respuesta forzada. Si quiero ver 5 constantes de tiempo, entonces PW va a valer 5 constantes de tiempo. Pero ahí en la práctica les dije que le pusieran 6. 6 constantes de tiempo para cada respuesta. 6 para la forzada y 6 para la libre. Ajá, entonces la forzada es PW. Entonces ahí le voy a poner 6 constantes de tiempo. ok. Sí, gracias, profe. ¿Alguien más? Profe, para la práctica RL, para el valor del inductor, supongo que usted nos va a decir cómo tomarlo, ¿no? Así como nos dijo en esta práctica RC. Sí, algo muy parecido como en el capacitor, ¿no? Sí. Ujú, sí, así va a ser. Nada más, por eso les digo, ya este fin de semana, por los que ya están trabajando, más o menos parejo, les voy a tratar de que ya darles esa información este fin de semana para que los que ya están trabajando, bueno, pues ya la tengan de una vez, ¿no? Ok, profe. Órale, bueno, ¿alguien más? Ya pasamos al ejemplo, otro. Bueno, entonces vamos con el siguiente ejercicio. Este ejercicio, pues, vean, también es un RL, pero el RL se presta, bueno, también un RC para este tipo pero bueno, vamos a resolver este RL. Ese es, digamos que es el mismo que hicimos o que acabamos de hacer, pero aquí la excitación es diferente. Bueno, entonces son los mismos pasos. A ver, García Medina.
Presente, profe. A ver, ¿cuál sería el primer paso? Vamos a resolverla. Se calculan las condiciones iniciales en t menor que 0. Ajá, entonces, me voy a ir un poquito más rápido, según yo, porque ya lo acabamos de ver y porque ya tienen experiencia. Entonces, ajá, me decía que el primer paso, ¿qué hacíamos? En las condiciones iniciales se dibuja el circuito. Ajá, ¿cómo va a quedar? Quedaría la fuente, el circuito abierto, la resistencia y la bobina. Ujú. ¿Cuánto vale la I? Y en 0 menos. Valdría 0, ¿no? Porque no está abierto el circuito. Ajá, entonces vamos a poner esa nota. Pues que I en 0. Y en 0 menos vale 0. Porque el circuito está abierto, ¿no? Bueno, entonces Cerón y Escas, el paso número 2. Sería accionar el interruptor Ajá. y la red quedaría la fuente, el interruptor cerrado, bueno. Ujú. Entonces, a ver, cerramos el interruptor, entonces el resistor, fuente, y la otra, ¿cómo se llama? Bobina. Ajá. Quedaría abierta. Apenas vamos a energizar la bobina, entonces se supone que es abierta. Aquí tengo la fuente, ¿cuánto vale? Cervera Benítez. ¿No está? ¿La fuente, profe, había dicho? Sí, ¿cuánto vale la fuente? Valdría igual el seno de omega t. A ver, reflexione lo que está diciendo. A ver, todo mundo, ¿cuánto vale la fuente? De seno. ¿Cuánto vale la fuente? Omega 0. Cuando parten ceros tendría que ser 0, ¿no, profe? Estamos en t igual a 0, entonces t vale 0, ¿no? ¿Cuánto vale la fuente? 0 también. Pues vale 0 volts, ¿no? Ojo con eso, ¿eh? Porque es seno. Si fuera coseno, ¿cuánto valdría la fuente? V. Ajá, valdría V porque el coseno de 0 es 1, entonces valdría lo que valga V. Entonces la fuente vale 0 volts. Ajá. Bueno, entonces, aquí tenemos la I en 0. Entonces, ojo con eso, ¿eh? Siempre hay que estar atentos a cada uno de los tiempos y ver cuánto vale T, si el circuito está abierto, si hay una fuente, etcétera, ¿no? Entonces, ahí cuánto vale la I en 0, ya nada más para terminar eso. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sería 0? Vale 0, profe. Vale 0, ¿no? Entonces, pues el circuito está abierto, entonces, pues vale 0, ¿no?
Bueno, entonces, no sé quién contestó. Cervera contestó. ¿O no Contesté está? la de voltaje, profe. Fue otro Ajá, compañero. Cordero. Mande, profe. A ver, el pasito número 3. Es cuando t es mayor a 0. ¿Cuál Y se sería establecen las ecuaciones diferenciales. cuál sería la red? Sería la fuente, la resistencia y la bobina. A ver, entonces va a haber el resistor, bobina, y aquí viene la fuente. Bueno, Cruz Martínez. Sí, profe. ¿Qué hacemos? Se calculan por Kirchhoff. Entonces aquí tendría yo V seno de omega t, ¿no? Bueno, entonces vamos a poner por aquí, ahorita la subo más adelante. Entonces, por ley de voltajes de Kirchhoff, ¿cómo me quedaría? El voltaje ¿Igual a quién? igual a E, ¿Cuál E? que diga el seno de WT. Igual a V seno de omega t. Se llama omega. Bueno, ya la tengo ahí. Ahora, Cruz Martínez, ¿usted fue? Sí. Díaz Cárdenas. Esto lo voy a pasar allá arriba. Ajá, hay que terminar de escribir esa ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Cómo quedará escrita entonces ya? Quedaría por la bobina de I de T, dt, bueno, sobre dt, más RI T igual a voltaje seno de omega t. Bueno, entonces, no sé si ya se dieron cuenta. Bueno, ya tengo mi ecuación diferencial, ¿no? Entonces, esta es mi ecuación diferencial. Es no homogénea, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Entonces, ya lo vimos. Esteban. Ahora se propone la solución para la parte homogénea. Vamos a ver, proponiendo. Vamos a poner la solución propuesta para homogénea. Es como que más correcto, ¿no? Entonces, solución propuesta. Para la homogénea. A ver, ¿cómo va a ser eso? Sustituimos por D, el diferencial con respecto a T. Esa es la parte homogénea, ¿no? Ujú. Bueno, de aquí entonces que tendríamos L por D. Por Aquí I y de T. aquí lo estoy poniendo así porque como ya lo hemos hecho varias veces en clase, lo tengo que poner, pero ustedes en su práctica no, lo tienen que poner todo. Ujú. Entonces de Luego, aquí, factorizamos I de T. de a que será igual, entonces,
a R, no, a menos R sobre L, ¿no? A ver, ajá, García Reyes. Ya tengo la raíz ahora. Vamos a poner la solución para la corriente, ¿no? Utilizando una constante K. Ujú, ¿cómo queda? Quedaría I de homogénea, Ajá. dt, ajá, es igual a K por E a la menos RL. Bueno, RL entre L por T. Ujú. Ahí ya tenemos la propuesta para la homogénea. Que seguiría, a ver todo el mundo, ¿qué seguiría? La solución Poner para la solución para la particular. Solución de la particular. Ajá, entonces ahora vamos a ver Octavio Gómez Hernández. Profesor, Ujú. ¿Cómo vamos? la particular quedaría que tenemos que satisfacer la ecuación diferencial. Entonces sería I particular de t se iguala con A para sustituir en la ecuación diferencial. A ver, en mi ecuación diferencial la tengo, la ecuación está igualada a una constante. Es pregunta para todos. No. No. Ajá, entonces mi particular no puede ser del tipo constante. Hay una tablita que no, que les mostré, pero obviamente es difícil acordarse, ¿no? Inclusive a veces a mí se me olvida. Entonces mi propuesta es tiene que ser de este tipo, con el mismo argumento. El argumento ya saben que tiene que ver con omega, ¿no? Omega t. Entonces, vamos a proponerla según cómo está igualada la ecuación diferencial. Es de tipo senoidal. Entonces voy a poner una constante A por el coseno de omega t más una constante B por el seno de omega t. Entonces ya no es igual a una constante porque la excitación no fue una constante, en este caso fue un coseno. Esa es la diferencia con el anterior. Entonces, bueno, ya que tenemos la propuesta, ahora sí todos los pasitos que siguen son los mismos. ¿Qué hay que hacer ahí con Gómez, Octavio ya? González, Colín. Presente, profe. Lo sustituimos en la ecuación diferencial. Entonces voy a poner aquí. Debe satisfacer la ecuación diferencial, ¿no? Entonces, como dice, vamos a sustituir. En la ecuación diferencial. Entonces, en la ecuación diferencial me dice que es L por la derivada de la particular, ¿no? Entonces, vamos a empezar con eso. Sería L por la derivada de la particular, pero la particular es A. Luego más, si no mal recuerdo, era R por I. R por I. Entonces va a ser R por la I, pero la I particular es A. Y luego eso era igual a V, creo. Igual a V, seno de omega t. Entonces igual a V, seno de omega t, ¿no? Bueno, ahí hemos sustituido, hay que hacer operaciones.
Ujú. Hernández, Mendoza. Sí, aquí. Ujú. A ver, todo el mundo, ¿cuál es la de...? Bueno, usted le toca, pero también los demás. A ver, ¿cuál es la derivada del coseno? Sería menos, de menos A. A ver, ¿qué, Brenda? A Del W, seno seno de omega de t omega Ujú. Y luego, más de más b coseno omega. de omega coseno de omega t. y aquí, ¿qué? Queda igual r por a coseno de omega t más r por b seno de omega t igual al voltaje del seno de omega t. Ujú. Bueno, de ahí que, a ver, Wang, Yao, si está, ¿qué hay que hacer ahí? Recuerden la idea de sustituir la particular en la ecuación diferencial es calcular la constante, o en este caso las constantes de la particular. Ujú. Entonces aquí tenemos seno, coseno, vamos a agrupar seno con seno y coseno con coseno. Entonces, a ver, aquí este es seno y lo vamos a agrupar con este otro, ¿no? Ujú. Entonces, a ver, ¿cómo quedaría eso? Quedaría menos de A omega seno de omega t más R de seno de omega t. A ver, no lo entendí bien, pero vamos a pensar que me dijo esto. L a omega más RB por el seno. Seno de omega t. Ajá. Ahora el coseno, están ahí dos juntos, entonces sería más. L de omega por coseno de omega t. Igual a V. Seno de omega t. A ver, no sé si estén de acuerdo. A ver, ¿alguien tiene duda? Al final, porque B coseno W, L. No es El- L, es este. Ahí sí. ¿Cuánto es 0 por coseno? Pues 0, ¿no? 0. No le estoy sumando nada. ¿Cuál es la idea? Vean, tienen una ecuación, y esa ecuación porque está el signo igual, ¿no? Ajá, entonces, si hay un signo igual, quiere decir que hay un equilibrio entre el miembro izquierdo de la ecuación y el miembro derecho de la ecuación. Ujú. Entonces, si eso es cierto, bueno, la ecuación me dice, es lo mismo, es igual lo que tienes a la izquierda que lo que tienes a la derecha. Si eso es cierto, entonces el argumento, el coeficiente del seno, tiene que ser igual al coeficiente de este seno que tengo en el primer miembro. Ajá, y el coeficiente del coseno, pues tiene que ser igual al coeficiente del coseno, para que estén en equilibrio, ¿no? Ujú. Si eso se cumple, entonces, pues sí está en equilibrio la ecuación, ¿no? Sí quedaron de acuerdo. ¿Puedes repetir una vez más, profe? Y
Aquí yo tengo seno de omega t y coseno de omega t acompañados de un coeficiente. Aquí tengo seno de omega t acompañado por un coeficiente, coseno de omega t acompañado de un coeficiente. Para que la ecuación esté en equilibrio, entonces los coeficientes tanto del seno como del coseno pues tienen que ser iguales, ¿no? Para que esté en equilibrio la ecuación. Entonces el coeficiente del seno del primer miembro de la ecuación tiene que ser igual al coeficiente del seno que tengo aquí. Ahora el coeficiente del coseno en el primer miembro de la ecuación tiene que ser igual al coeficiente del coseno del segundo miembro de la ecuación. Entonces, haga de cuenta que estoy diciendo el coeficiente de este seno pues es un 5, ¿no? Entonces el coeficiente de este seno pues también es un 5. Tienen que ser iguales para que sean lo mismo, ¿no? El coeficiente de este coseno pues no sé, a lo mejor es un 2. Entonces el coeficiente de este coseno tiene que ser también un 2. Entonces valen lo mismo los coeficientes. Entonces la ecuación está en equilibrio o vale lo mismo, ¿no? Ajá, entonces eso es lo que voy a hacer, igualar los coeficientes. ¿Cuál es la idea? Pues estamos en la idea de calcular A y B. Lo voy a poner aquí. Entonces implicará que L, bueno, lo voy a escribir diferente. Va a Profe, el ser, 0 coseno de omega t, ¿usted lo añadió? sí, sí, y le pude haber añadido aquí más otro cero de lo que sea. Al final de cuentas el cero, por alguna cantidad, pues es cero, ¿no? Sí, profe, ok. Entonces, a ver, aquí voy a igualar los coeficientes. Entonces sería menos L estoy escribiendo el coeficiente del seno, más R por B, pero aquí iba a poner es que la A viene siendo la incógnita, ¿no? Ajá, entonces, este coeficiente del seno tiene que ser igual al coeficiente del seno del otro miembro de la ecuación, entonces tiene que ser igual a V. Ahora el coeficiente del coseno, que es R por A, más L, B, L omega B, es igual al coeficiente del coseno que vale 0. Ya de ahí calculo cuánto vale A y cuánto vale B. Esa es la idea, igualar los coeficientes y para calcular A y B. Entonces, ¿cómo calcularíamos esos coeficientes? Vean que es un sistema de ecuaciones. Entonces, pues cómo se resuelve un sistema de ecuaciones, pues no es grosería, pero ya cada quien como pueda, ¿no? Puede ser igualación, sustitución, determinantes, pues no sé. Entonces esta lo voy a pasar a la otra hoja. Y le voy a poner aquí, me faltó su letrero, le voy a poner igualando coeficientes de la ecuación. Ajá, bueno, entonces, a ver cómo le hacemos para calcular esa A y esa V. Podríamos hacerlo por determinantes, creo que eso lo tienen un poco más presente, creo. Entonces, si voy a calcular A, recuerden que en el denominador tengo que poner los coeficientes que acompañan a las incógnitas de este sistema. Y en el numerador
Aquí iría el término en la columna de donde está la incógnita A, pongo los términos independientes y aquí pondría R y L omega, ¿no? Entonces aquí hago operaciones, va a quedar, ¿cuánto queda en el numerador? E por el V. Y en el denominador, así, ¿no? Sí. Sí. Ahora para B, los coeficientes de las incógnitas pues quedan, de hecho pues ya ni tengo que ponerlos, ¿no? Ustedes ya como de quinto semestre ya saben que el denominador es el mismo, entonces pondría directamente menos L. Y en el numerador pues ya cambia la columna, ¿no? V y 0. Entonces me queda menos Entonces ya tengo A y B. Ya que tengo A y B, ¿qué hay que hacer? Si se acuerdan. Ya que tengo las... Sustituirlos en las ecuaciones. En la particular, ¿no? Recuerden que estamos tratando de calcular la particular, entonces la particular era igual a A, pero A vale V, L omega. Bueno, vamos a poner aquí un signo menos y vamos a poner, pues no sé, R al cuadrado más L cuadrada, omega cuadrada, ¿no? Habíamos puesto el coseno de omega t, ¿no? Luego hemos puesto más b. Aquí, si factorizo un menos en el denominador y en el numerador, pues se van a anular, ¿no? De hecho, aquí lo voy a poner. Sería igual a v por r. Entonces, sobre L al cuadrado, omega cuadrado, más R al cuadrado, ¿no? Porque aquí puedo sustituir. De hecho, lo puedo hacer así, ¿no? Ahí está. Entonces, aquí sería más B, pero B vale R, V por R sobre L cuadrada. No, bueno, lo voy a poner igual que el anterior, R cuadrada. Por el seno de omega t, ¿no? Ya tengo la solución de la particular, ahora ¿qué seguiría? Sumarlas. Sumando respuestas. Entonces vean que propongo la particular y la resuelvo inmediatamente. Luego ya la sumo. Entonces, si total era igual a la homogénea, que era, bueno, la voy a indicar. Sería la homogénea más la particular. La homogénea era K por E a la menos R sobre L por T. Más la particular que viene siendo, bueno, el primer signo es menos V, L omega sobre R cuadrada más L cuadrada, omega cuadrada, coseno de omega t más V por R sobre R cuadrada más L al cuadrado, omega cuadrada, seno de omega t. Ya sumé las dos soluciones. Ahora, ¿qué sigue? ¿Se evalúa en 0? Lo único que nos falta es calcular cuánto vale K, ¿no? Entonces vamos a poner, recuerden que la K siempre se calcula al final, es lo último que se hace.
Entonces, para calcular K, de condiciones en T igual a 0, no me acuerdo cuántos teníamos la I en 0, valía 0, ya me acordé. No, porque la fuente valía 0 y la bobina quedaba abierta. Ajá. Bueno, entonces evaluando. En T igual a 0, ¿no? Vamos a evaluar esa total en T igual a 0. Entonces, Ibáñez Morales, ¿cómo nos irá a quedar eso? Sería IT evaluado en 0. Sería igual a K, E a la menos R sobre T por 0, que eso daría 1. ¿Qué pasó? Menos BL omega, sí, sobre R cuadrada L cuadrada omega cuadrada, coseno de omega por 0, que eso nos daría 1, más RB sobre R cuadrada, más L cuadrada omega cuadrada, seno de omega T, bueno, omega 0. Eso sí, A ver, este término, ¿cuánto nos va a dar? 0. El coseno nos va a dar 1. La exponencial nos va a dar 1. Ajá, entonces se ve muy aparatosa, pero pues no, nada más se va analizando, dice la corriente en 0, entonces es igual a K, menos, esto sí va a quedar porque coseno vale 1, ¿no? Entonces sí queda el coeficiente, esto, y nada más porque esto ya fue, y esto pues vale igual a 0, ¿no? De aquí, de la condición esta. Bueno, entonces de ahí que nos queda, me lo voy a poner aquí, entonces, K, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto va a valer K? Y aquí hay que despejar. Sería... Déjeme ver quién sigue. Ibarrarán. Sería VL omega sobre R cuadrada más L cuadrada omega cuadrada. Bueno, ya que tengo K, Jiménez Pimentel. Sí, profe. ¿Qué hay que hacer? La sustituye ¿En dónde? en la de I, en la corriente igual a I de T, IT de T, I total. Esta la voy a poner allá arriba para poner un ligero orden. Bueno, aquí ya cabe, porque ya se terminó. Entonces, vamos a sustituir. Vamos a poner ese letrero, sustituyendo en I de T. Entonces, a ver, aquí lo teníamos. I de T. Es igual a K, pero K pues lo tenemos por ahí arriba. Es V, L, omega, R cuadrada más L cuadrada, omega cuadrada. Es lo que vale K por la exponencial. Ajá, y luego aquí pues lo que sigue, ¿no? Menos V, L omega. Por el coseno
Y luego, por último, y eso es todo, ¿no? Entonces sus unidades son en volts. Ajá. ¿No serían amperes, profe? Ay, Sí, perdón, son sí, amperes. sí, quién sabe en qué estaba pensando. A ver, lo voy a anotar aquí más cerrado. Sería seno de omega t. Y ahora sí, sus unidades son otra vez, en amperes. Ya me estoy adelantando en calcular el voltaje, pero ya no lo vamos a hacer. Entonces, ahí sería, esa ya es mi solución completa, ¿no? Entonces, hice este ejemplo para que vean que son los mismos pasos para una ecuación diferencial no homogénea. Entonces, bueno, pues ahí está la solución. Ojalá los tienen que repasar. Bueno, para que calculen su respuesta forzada de su RL, pues tienen que seguir los pasos, ¿no? Que pusimos aquí. Entonces, bueno, esto lo tengo, bueno, es desde la anterior, que es esta. Es esta página. Esta está en las notas, pero si ustedes quieren tomarle una captura, pues ahí está. Entonces, ¿cuál es el cambio aquí? Pues solamente cómo se resuelve la ecuación diferencial. Entonces, en resumen, se obtiene la ecuación diferencial, se hace propuesta para la homogénea, pero no se resuelve la homogénea, nada más se propone. Luego, hago la propuesta para la particular, la sustituyo en la ecuación diferencial para calcular sus constantes de la particular, o en otras palabras, para calcular la particular. Una vez calculada la particular, se suma la homogénea y la particular, y finalmente se calcula la constante K o las constantes K. Si fuera un circuito de RLC, pues se tendrían dos constantes K. Bueno, entonces no se les vaya a olvidar porque igual en el examen se les aparece una ecuación diferencial no homogénea y no van a saber qué hacer. Entonces, ¿alguna duda, comentario, sugerencia? Profesor, ya cuando se tienen que tener valores, ¿no? Para sustituirlos, para hacer los taus. ¿De qué me habla? ¿De la práctica? No, de este ejercicio. Por ejemplo, si ya tuviéramos los valores, o sea, omega, B y L. Ajá. Sí, ahí quien manda es la constante es la exponencial, ¿no? Recuerden que en toda exponencial hay un coeficiente de amortiguamiento. El inverso del coeficiente de amortiguamiento es la tau. Ajá, entonces, pues hay que ver cuánto valdría el RL y ya tendría la tau. Y con base a eso habría que hacer pues la simulación o los cálculos, ¿no? Pero hay otro pequeño problema. No sabemos cuánto vale omega. Aquí ya se empieza a complicar un poquito la situación, ¿eh? Supuestamente ya tenemos un poco de experiencia, entonces aquí nada más qué bueno que preguntó eso, digo, para explicar algo. Es que hay tantas cosas que explicar, tantas cosas que analizar, pero pues como no hay tiempo, luego ya no lo hacemos. Ajá, entonces voy a pensar que la exponencial cae así y ya terminó, ¿no? Pero resulta que, vamos a suponer que esta omega tiene obviamente su frecuencia, entonces a lo mejor, pues pues venga,
venga así su frecuencia, ¿no? Entonces se amortigua, digamos que más o menos rápido, pero bueno, más bien no oscila tanto, digámoslo así, no oscila tanto esa función senoidal. Pero vamos a pensar que tengo la misma, lo voy a encimar para ilustrarlo. Hay otra figura, vamos a pensar que la omega sea más grande, entonces si la omega es más grande, oscila más ese seno, ¿no? Entonces a lo mejor oscila muchísimo, ajá, y entonces si yo ocupo las tau para calcular esa señal roja, pues resulta que no voy a poder calcular bien la señal, porque entonces yo iré capturando datos. A lo mejor mi primer tau es por aquí. Entonces calcularía para la señal roja nada más ese dato. Mi siguiente tau a lo mejor es por acá. Vuelvo a calcular de la señal roja ese dato, ¿no? Entonces así a lo mejor en la siguiente tau es en la siguiente es esta otra. Si uno de esos puntos, pues es a lo mejor empieza en 0 también. Entonces me da una curva muy rara. Para cuando tengo esa combinación de exponencial con coseno, debo de ver, para graficar, debo ver la frecuencia del seno y del coseno, y con base a esa, voy sacando datos, ya no de la constante de tiempo, porque si no pierdo datos de la función senoidal. Eso lo veremos más después con calma en algún ejemplo, ¿no? Entonces, pues ya es la media, pues nos estamos viendo el martes, ¿no? ¿Alguna duda? Si tienen alguna duda, inclusive el lunes, que según es suspensión, si tienen duda de la práctica, le hacen saber al jefe de grupo y abrimos una sesión sobre todo de la simulación, ¿no? Bueno, pues que estén bien y hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe.